La corrupción de la obra pública, que es la corrupción por la que yo he hablado siempre como que soy pro corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo obra pública. Claro. Es decir, Algo queda. si las partes muerden de ahí, bueno, entonces te conviene que haya un montón de esas cosas porque vos mordés de ahí. Entonces es la corrupción o de las corrupciones más transformadoras. Esa es como Te roban pero hacen. El roban pero hacen. El roba pero hacen, ¿no? Con total naturalidad prácticamente lo planteaba Mayra Arena. Como si uno pudiera decir cualquier cosa y no pasa nada, ¿no? Sí, que vuelva a la obra pública, pues se hacía pero se robaba, pero bueno, se hacía. Claro. Justificativo, ¿no? ¿Es tan así? ¿Puede decir cualquier cosa y no pasa nada? ¿O efectivamente se le puede hacer, por ejemplo, alguna acción penal, alguna acción judicial? Le vamos a preguntar a Cintia Castro. Ella es abogada, además es autora de un libro muy interesante, en este caso, Corrupción, nuevos hallazgos de la neurociencia para comprender el comportamiento corrupto y la neuroética. ¿Podremos comprender algo de lo que dijo Mayra? Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, yo planteo un poco dos cosas, ¿no? Por un lado, entender este tipo de pensamiento bastante complejo y por otro lado, si se podía hacer alguna acción. Bueno, la verdad que avergüenzan estos dichos en estas épocas, donde ya se ha demostrado de que la corrupción es el contrapunto de los derechos humanos. Entonces asombra el hecho de que una persona que esté protegiendo a los grupos más vulnerables, que son justamente aquellos que padecen las violaciones de los derechos humanos, a sus derechos, por ejemplo, el derecho a la vida. Decir que se es pro corrupción es decir que se va en contra de la vida, que se va en contra de las condiciones estables de los alimentantes, en contra de la salud, porque todas esas personas que forman parte de grupos vulnerables son víctimas directas de la corrupción. No se puede hablar de corrupción sin víctimas. Por lo tanto, y también eso es un delito. Directamente es un delito. Es un delito por el artículo 213 del Código Penal. Habla de... es la apología de un delito, ¿no? Como la apología del delito, que es justamente instar e instigar a la comisión de delitos. Dentro de la corrupción tenemos distintas gamas de delitos en las que muchas veces deberían actuar de oficio desde el Poder Judicial, sin embargo no lo hacen. Pero bueno, no comprender eso, hay una brutalidad increíble en esos dichos también, y no deben dejarse impunes. Hay una denuncia ya en contra de esta mujer, justamente por la comisión del delito del artículo 213. Están todas las pruebas, no necesita demostrarse absolutamente nada, porque justamente ella dice hay que seguir con esto. Entonces, claro, con total naturalidad, ¿no? Y de una manera muy jocosa, de que debe seguirse con eso, porque en teoría el fin justifica los medios. Entonces es un riesgo bastante grande, porque también no es cualquier persona, es una dirigente política que aparentemente está en favor del robo, está en favor de la criminalidad que representa la corrupción, que siempre se hace ejerciendo funciones públicas y con el dinero de los contribuyentes, donde hay una sociedad afectada y donde en definitiva es el dinero de todos. Entonces todos tendremos que salir a proteger lo que es el patrimonio del Estado Nacional, que nos compromete a todos, y bueno, lamentablemente hoy están siendo vulnerados por este tipo de personas que de manera libertina tratan de instar a la sociedad a que se siga acostumbrando a la criminalidad dentro del ejercicio de la función pública. Allí crees, Cintia, ¿cómo estás? Te saluda Facundo Cailá. En este caso, que
El hecho de haber tenido tantos funcionarios durante el proceso kirchnerista, ¿no? Durante las dos gestiones de Cristina, una gestión de Néstor, ahora veremos qué pasa con la gestión anterior de Alberto Fernández. Lamentablemente hay que esperar que se cambie de gestión para analizar la anterior, y la justicia como si no puede actuar mientras está esa gestión en función, ¿no? Eso por un lado, y por otro preguntarte esto de que hayamos tenido tantos funcionarios procesados, alguno que otro condenado, incluso un ex vicepresidente como Amado Boudou. Allí te meto a Julio Devido, quien estaba en ese ministerio de planificación, a Ricardo Jaime, y podemos seguir, ¿no? Cristóbal López, Fabián de Sousa, Lázaro Báez, ¿no? Todo este mapa hace que el hecho de que no hayan sido condenados todos o que no hayan cumplido la condena en la gente se forme esta cuestión de pensar, bueno, roban pero hacen, y en definitiva, si roban tanto después no van presos. Roban y no pasa nada, ¿no? El no pasa Claro, nada. pero eso sucede porque tenemos debilitado el Poder Judicial. Entonces, al tener un Poder Judicial que es sensible al poder político de turno, disminuye la confianza en uno de los poderes rectores del Estado de Derecho. Entonces, la confianza social disminuye, la protección hacia el denunciante no existe, ¿y quién va a querer denunciar si terminan siendo perseguidos? Entonces, la gran mayoría de las personas lo que hacen justamente es no meterse. Sabe que está mal, pero no meter. Y eso también, dentro del libro, hago un abordaje de las neurociencias, porque lo que se hace es un mecanismo de acostumbramiento cerebral. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? No existen las reacciones de alarma con respecto a estas circunstancias. Entonces, al no existir, Lo naturalizamos. Se naturaliza el ejercicio de la corrupción. No solamente se naturaliza, sino es una forma de gobierno. Entonces, como esta mujer, y bueno, es la forma de ejercer el poder. Claro. De hecho, cuando uno ve las estadísticas, ¿no? De cuáles son las preocupaciones de los argentinos, siempre aparece la inseguridad, ¿no? La falta de trabajo, ¿cómo se dice? La educación, y la corrupción aparece última, la inflación, ¿no? En el tope de la lista, y la corrupción aparece última. Bueno, no solamente la sociedad tiene falta de conciencia. La falta de conciencia viene dada también en el momento en que se vota justamente eso, que no importa, y hay que ponerle un límite. Y el límite a veces es el sogazo. Yo ya vengo diciendo en varias notas de que Milei es hijo de la corrupción de los anteriores gobiernos. Entonces, hay que ponerle un sogazo y un tope. Y entender también que los extremos siempre generan repercusiones en el factor humano. A ver, no podemos irnos a la extrema derecha, donde el factor humano no es significativo y solamente los números, pero tampoco podemos irnos al otro extremo de que vale todo, como si la persona fuera un ente donde el Estado tiene que asistirlo constantemente, lo convertimos en inútil y terminamos a través del asistencialismo también vulnerando los derechos humanos, porque utilizamos la pobreza como mecanismo de un circuito corrupto. Entonces también se pierde el factor humano. Bueno, ayer el presidente Javier Milei, en la entrevista que da en La Nación Más, da una defensa de Ariel Lijo, ¿no? Y hasta dice que es necesario que el poder político ponga un juez en la corte. ¿Crees que es así? ¿Es necesario? No, es un espanto lo del juez Lijo, un juez reprochado por todos, con denuncias como ninguno, denuncias por justamente corrupción, por tráfico de influencias. Tiene un hermano que hacía gala de manejar el Poder Judicial a través del juez Lijo. Alfredo Lijo, Freddy. Sí, con un patrimonio que no puede justificar, un estilo de vida que no puede justificar. Entonces,
es un desastre lo de juez. Bueno, y ahí y estamos Porque viendo esa ustedes, negociación fíjense con el peronismo también, ¿no? Con el kirchnerismo, kirchnerismo, de cómo negocian para que pueda salir, si le van a aumentar los miembros. También, ¿no? Hay una connivencia ahí de muchos y otros Claro, si expectantes estamos, que también están pero mirando si estamos, todo. claro, si estamos hablando del juez Lijo, que realmente es un desastre, desde la falta de independencia, la falta de eh, intachabilidad en su conducta, bueno, de ahí para abajo, dentro del Poder Judicial, podemos esperar cualquier cosa. Por eso no se actúa de oficio cada vez que se toma conocimiento de delitos dentro de la función pública. Y la ley es absolutamente clara con respecto a eso, porque dice que un funcionario, y esto también le cabe a los fiscales, a los jueces, dice que un funcionario público en ejercicio de sus funciones toma conocimiento de un delito, también comete un delito, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y ese ejercicio de limpieza dentro del Poder Judicial, para poder controlar el resto de los poderes, no existe, porque siempre responden a quien está de turno, porque es más valiosa la perpetuidad en el cargo que el saneamiento social. Entonces, eso no importa, y también tenemos que entender de que es un error grave por nosotros, quienes somos auxiliares de justicia, de que eso siga existiendo. ¿Mm? Pero a mí como denunciante también me ha sucedido, yo bueno, no tengo empacho para denunciar, me ha sucedido denunciar políticos, jueces, y un político me llevó a juicio. Y un juez no hizo ni siquiera el análisis de visibilidad para el juicio que me estaban haciendo, cuando era juez de garantía, que también lo terminé denunciando. Pero ¿quién hace eso? Solamente una persona que no tiene ningún tipo de compromiso político y trata de representar desde una forma absolutamente sencilla la defensa irrestricta de los derechos humanos, porque al menos en mí realmente tengo un compromiso con respecto a eso. Sí. Pero después el resto, tenemos una diputada que dice que no le gusta leer y que apenas terminó sus estudios básicos y nos está legislando. Legisla sobre nuestra vida, nuestra propiedad, nuestra libertad. Entonces, esas personas absolutamente manipulables que forman parte de la decadencia legislativa son los que votan a cambio de favores. Entonces no nos tenemos que extrañar que, por ejemplo, salga lo del juez Lijo, porque hay muchos favores que después se terminan debiendo y eso se tienen que pagar, porque si no ponen en riesgo, en jaque la estabilidad del gobierno. Cintia, te agradecemos muchísimo, ha sido muy claro, muy interesante. Y sin lugar a dudas que es importante, ¿no?, viabilizar este y otros temas. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Cintia Castro pasaba por Pensar Mendoza, abogada, autora de Corrupción, nuevos hallazgos de la neurociencia para comprender el comportamiento corrupto y la neuroética.